para nosotros, que es la vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso. Hola Laura, ¿cómo estás? Buen día, Javier Díaz y Nuria, te saludamos en la red. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Me imagino, Buenos ¿no? Aires no No duerme, Buenos duerme, no Aires no descansa duerme. tampoco, como dice la canción, ¿no? Sí, Buenos Aires nunca para. Tal cual, tal cual. Bueno, a ver, flamante vocera además también, ¿no? Sí, sí, estrenando, bueno, este nuevo rol al que le agradezco mucho al jefe de gobierno, Jorge Macri, que haya pensado en mí. Nacida y criada en la ciudad de Buenos Aires, toda mi vida viví acá, me eduqué acá, representé a esta ciudad como diputada nacional 2 veces y bueno, extremadamente feliz de ayudar a hacer un canal de información para que los vecinos conozcan de Sí. primera mano qué estamos haciendo en el gobierno de la ciudad, cuáles son los desafíos y también ustedes, ¿no? Que tengan Ujú. una línea informativa directa. ¿Cómo va a ser tu rol? Mira, es un rol bien institucional. Ser un vocero, ser vocera es un servicio público, básicamente, el que vamos a prestar, y de alguna manera amplificar, hacer un doble clic en la representación de la voz del jefe de gobierno, de los ministros y de todos eh, las áreas del gobierno que llevan adelante, bueno, su tarea de gestión todos los días, Sí, claro. incluido en los momentos donde haya situaciones complicadas. Por supuesto que en temas específicos la ciudad tiene grandes voceros como el doctor Crescenti del SAME, que Ajá. es, bueno, es un ícono de la ciudad de Buenos Aires. Lo mío va a ser más general, institucional, fundamentalmente, como te decía, difundiendo un poco más las acciones, las decisiones y el compromiso de Jorge Macri con la ciudad de Buenos Está Aires. muy bien, está muy bien. A ver, desde lo político, ¿cómo ves la pelea que hay entre esta discusión que se entabló entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich este fin de semana? La verdad es que voy a sacar la pelota fuera de la A cancha, ver, porque mi rol, mi trabajo es contarte que el viernes pasado el jefe de gobierno anunció que los porteños vamos a votar legisladores locales, legisladores para la ciudad de Buenos Aires el próximo 6 de julio, sí. y que además envió un proyecto a la legislatura para suspender las elecciones paso en la ciudad de Buenos Aires. Esto significa, bueno, primero que vamos a estar entrando muy pronto si la legislatura, y confiamos que así suceda, reúne los votos suficientes en sesiones extraordinarias para Sí. suspender las PASO. Vamos a estar entrando en un proceso electoral. Jorge Macri también ha invitado a todos los espacios políticos que hagan sus ofertas electorales a que nos enfoquemos en debatir durante la campaña de la ciudad los temas y los asuntos de la ciudad de Buenos Aires, que algunas veces cuando no hay desdoblamiento electoral, a pesar de que ha habido muchos a lo largo de la historia de la ciudad, pero cuando no sucede es como que lo nacional interfiere y aplasta un poquito o tapa discusiones esenciales como la profundización de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, a partir de esa profundización de la autonomía tener más competencias, pero además también más fuentes de recursos para el financiamiento de la inversión y los servicios en la ciudad. Y te la cambio. ¿Vos creés que Larreta es un opositor hoy al gobierno en este caso, de Jorge Macri? ¿Lo ven así Sigo ustedes? sacando la pelota, sigo sacando la pelota fuera de la cancha. Mira, la agenda del viernes, que es Buenos Aires primero, además incluye, y te hago ya una pequeña previa, 3 capítulos más, además de la cuestión electoral. Primero, el que viene próximamente son anuncios respecto a la reducción de la carga tributaria, una Pero reforma administrativa y pará, legislativa. pero no me respondés la pregunta. Si vos me vas a contestar con una pregunta o cualquier otra cosa, no podemos dialogar, no Lo hay que pasa es manera. que, mira, O sea, yo bueno, te hago no, una pregunta política, no, vos me está, vendés lo que hace el gobierno de bueno, la ciudad, está bueno, pero la es verdad, que soy a vocera pregunta, del respuesta gobierno de la correspondiente. ciudad. ¿Cómo? Pero Javier, soy Sí. vocera del gobierno de la Y ciudad. pero te estoy Mi haciendo rol no es te estoy hacer haciendo una análisis pregunta de alguien que fue político. jefe de gobierno porteño, que era del mismo partido político, y te estoy preguntando respecto de esto, en el cual, en su momento, el propio Jorge Macri le contestó. Es del mismo partido político. A ver, el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires, este es su quinto mandato, 2 veces lo hizo Mauricio Macri, 2 veces Horacio Rodríguez Larreta, con matices, con diferencias.
celebramos siempre las diferencias porque nos permiten mejorar y ahora lo está haciendo Jorge Macri. Yo soy vocera de esta Por gestión del eso te digo, gobierno de la porque Ciudad de lo Buenos hemos visto a Aires. Larreta, que es crítico también de la gestión de Bueno, a Jorge ver, Macri. la diversidad de la diversidad de las opiniones las respetamos y nosotros también defendemos las posiciones y las decisiones que adopta Jorge y todo su equipo de gobierno en la ciudad. Claro. Bien, Nuria. Laura, buen día, Nuria, soy. Se- ¿Cómo ¿Existe estás, la Nuria? posibilidad de que haya un desdoblamiento de las elecciones generales también? ¿O un adelantamiento a mayo? De las generales, no, porque Sí, las nacionales está fijado el calendario electoral por la Cámara Nacional Electoral. Vos te referís a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que ha habido un sí, rumor que estuve leyendo ahí sí, que podrían en algunos adelantarse a diarios mayo. ayer. La verdad es que el calendario oficial hoy dice que las elecciones van a ser el 6 de julio, con lo cual lo primero que debería suceder en materia electoral es que se reúna la legislatura y vote la suspensión de las PASO. Mm. Así que a partir de ahí se verá, pero en este momento y sin lugar a dudas las elecciones son el 6 de julio. El Ajá. 6 de Con julio o sin PASO, más perdón, allá y de las las nacionales, locales. porque yo te mencioné nacionales, No, no, no. en la Nacionales pregunta, son son en octubre, el 26 de octubre, como estaba previsto. Las nacionales, exactamente. Primero hay paso. Sí, Jorge Macri le solicita al gobierno de la nación que también se suspendan las PASO Claro. sí, a nivel nacional, porque en agosto sería para elegir diputados y senadores nacionales por la ciudad y en octubre sería el proceso electoral nacional, pero ahí ya claro. no habría discusiones porteñas, digamos, ¿no? Ajá. Serían discusiones nacionales y Ok, esa es otra oferta electoral. bien. ¿Cuáles son los Sí. proyectos que va a enviar al ejecutivo al legislativo de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, más allá Hasta del tema de ahora, las PASO y demás? sí, hasta ahora ha enviado el de suspensión de las PASO y Sí. entiendo que vamos a insistir, porque ya tiene estado parlamentario, en que se sancione la ficha limpia, que Ah, lamentablemente en diciembre no se pudo aprobar por un voto en el ámbito sí. de la Ciudad de Buenos Aires. Es un poco, la verdad es que esto es la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Le pedimos a todos los legisladores también, es un Mm. voto el que faltó, que hagan un esfuerzo y se comprometan con una demanda ciudadana que tiene que ver con la calidad de los candidatos que van a disputar sus bancas para la legislatura Mm. el Ujú. 6 de julio. Laura, ¿se pensó en algún momento en que la gente está como bastante reacia, digo, no a ir a votar, pero sí a esto de duplicar el gasto, tener que, en todo caso, sí, ir dos veces, no por el hecho de votar, pero sí por todo lo que esto genera? Digo, ¿qué evaluación hacen de eso? ¿De cuál es cómo lo toma la gente esto del desdoblamiento? Dos cosas. Primero, estamos bajando gastos y se suspenden, si la legislatura suspende las PASO. Pero en segundo lugar, te cuento y le cuento a los oyentes que el 95% de las provincias argentinas separan las elecciones provinciales de las nacionales. Y además te agrego un dato. La ciudad de Buenos Aires, desde que es autónoma, hace 30 años, tuvo muchísimas elecciones separadas. Mm, Por lo menos en los años que gobernó Mauricio Macri, después Horacio decidió hacer un cambio, pero incluso cuando Fernando de la Rúa fue jefe de gobierno, hubo separación para justamente profundizar en los debates locales. Un tercer punto también acá, porque los porteños son votantes con una gran gimnasia. En el año 2015, si no me equivoco, 2019, votamos 6 veces en la ciudad de Buenos Aires, paso locales, primera vuelta, segunda vuelta local, paso nacional, primera vuelta y segunda vuelta nacional, y lo hemos hecho con una alta participación ciudadana, con capacidad para fiscalizar todas las mesas en la ciudad de Buenos Aires, los 6 comicios separados. ujú. Así que hay una, a ver, me parece que son dos. En todo caso, la ciudad, si se suspenden las PASO, va a ser una sola elección y ojalá el gobierno nacional, nosotros apoyamos absolutamente, y lo ha solicitado Jorge Macri, que se suspendan las PASO nacionales y en ese caso estaríamos votando solo 2 veces, Mm. Ajá. una vez en julio y una vez en octubre. Laura, estamos hablando con Laura Alonso, que es vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hace algunos días vos lo mencionaste en uno de tus redes sociales, en X, que la Corte Suprema de Justicia reconoció al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires para las causas justamente ordinarias, ¿no es cierto?
Sí, correcto. Lo que sigue haciendo la Corte, y lo está haciendo hace mucho tiempo, es confirmar que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma y que hay que transferir de la Justicia Nacional Ordinaria esas competencias y los recursos a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Fíjate, a ver, fíjate que ya la ciudad ha logrado crear un fuero laboral propio que se está sí. poniendo en marcha el año próximo, y eso va a generar que todos los litigios laborales se discutan en esa justicia laboral porteña, que va a ser nueva, moderna, ágil, que no va a tener todos esos procesos llenos de, digamos, de los que conocemos habitualmente. Ese es un primer paso. Y lo que está diciendo la Corte es, hay que continuar con las transferencias de las Mm. competencias judiciales y los recursos a la Ciudad de Buenos Aires, y hay que acelerarlo, Ajá. porque la verdad, y digamos todo, cada vez que gobernó el kirchnerismo la Argentina, lo hizo contra los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de los porteños. Y en Sí. materia de autonomía, eso ha sido, digamos, el epítome, el punto, digamos, más alto fue el manoteo de los recursos de la coparticipación que hizo Alberto Fernández, que hoy llega a un stock de deuda de 5.000 millones de dólares que la nación debe pagarle a los porteños. Y esta es parte de la discusión electoral que queremos tener este año. ¿Cómo van a defender? Porque nosotros tenemos claro cómo lo está haciendo y cómo lo quiere hacer Jorge Macri. Sí. ¿Cómo van a defender los intereses de la ciudad para cobrar esos 5.000 millones de dólares todos los partidos políticos porteños? Y esa discusión de fondo, junto con otras, es la que queremos que tengan los porteños con los distintos espacios políticos y puedan decidir, dirimir su voto a la hora de sufragar. ¿Va a haber cambios en el gabinete nuevamente? ¿Se espera o no se descarta, digo, la posibilidad? En la ciudad no, entiendo que puede haber algunos, como vamos a hacer una reforma administrativa, puede haber cambios en el organigrama. Eso siempre Ah, está, a ver, eso está en estudio permanente, sobre todo porque te cuento para que lo sepan también los oyentes, este año, solo el primer año eliminamos el 10% de los cargos políticos, sí. bajó el 18% la contratación de asesores y se dieron de baja 10.000 contratos en la ciudad de Buenos Aires. Se hizo un ajuste muy importante en una ciudad que tiene equilibrio fiscal hace muchos años, también porque Mauricio y Jorge creen profundamente en el equilibrio fiscal y el déficit cero, y una ciudad que está entrando con un presupuesto que logramos obtener siendo minoría en la legislatura, negociando con todos los bloques políticos, una ciudad que entra al 2025 con su índice de menor deuda en la historia desde que la ciudad es autónoma hace 30 años. Así Mm. que tenemos cuentas saneadas, estamos haciendo un ajuste, lo seguimos haciendo, gobernamos con responsabilidad fiscal, administrativa, con austeridad, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, pero también nos interesa que la ciudad tenga más posibilidades de generar seguridad jurídica para la inversión, de tener más atribuciones, por ejemplo, el manejo del puerto, la terminal de retiro, ya tenemos las líneas de colectivos. ¿Para qué? Para también poder generar mejor infraestructura y más recursos, porque todos sabemos que si mejora la línea, perdón, la terminal de micros en retiro, va a haber más puestos de trabajo, va a haber más inversión, y lo mismo con el puerto. Así que nuestro objetivo siempre es que progresen los porteños, que progrese la ciudad, que siga generando oportunidades para los que viven acá y para los que vienen a trabajar a la ciudad de Buenos Aires o a estudiar, que son más de 3 millones de personas por día de lunes a viernes, además de los 3.200.000 porteños que vivimos en estos 204 kilómetros cuadrados. Laura, llegaste hace poco a la gestión, digo, a la órbita más chiquita, la mesa chiquita del gobierno de Jorge Macri. De 1 a 10 habrás analizado, obviamente, antes de asumir. ¿Cuánto le pones a la gestión de Macri durante este año? Creo que es un primer año que ha sido muy difícil primero a nivel contexto general, un primer año donde, como te decía, hubo que hacer un ajuste y un cambio de organigrama, poner
digamos, a funcionar un montón de cosas que por ahí Sí. no estaban funcionando como era la aspiración de Jorge. Un año difícil el primero, yo creo que está aprobado, pero que siempre nos queda mucho, esto lo habrás escuchado muchas veces decir a todos nosotros en el PRO, en la gestión de la ciudad, siempre nos queda mucho por hacer, ¿Está siempre hay aprobado nuevos con desafíos, 6 pero o con 4? ¿Con qué se aprueba? no, aprueba con 7, ¿cómo Aprueba no? con Pero 7. Ah, bien, muy no, bien. sí, ¿Y al gobierno mira, te cuento nacional? no me toca calificar al gobierno nacional, pero solo te cuento para que los vecinos sepan que la ciudad de Buenos Aires incorporó solo este año 2.000 nuevos policías, que esta policía de la ciudad que hace 10 años no existía, ya tiene 26.000 policías, tiene tecnología en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y seguimos creciendo ahora incorporando este año, vamos a terminar el año con 200 puntos seguros, además que son Sí, esos tótems que aparecen en algunas esquinas clave o en algunas sí. plazas o parques de la ciudad. Así que toda esa inversión que se viene haciendo para nosotros siempre es podemos hacer más y vamos por más. Y Buenos Aires va a estar siempre primero, la ciudad primero, los 7, vecinos primero siempre para nosotros. 7 es un montón, está muy bien, según tu mirada el gobierno de la ciudad, pero yo te preguntaba por el gobierno nacional, porque del gobierno de la ciudad sos parte, y me parece lógico, o sea, descontado daba la aprobación, 7 lo estás aprobando muy bien, pero tu mirada sobre el gobierno nacional y la convivencia que la ciudad tiene con Nación y demás también es válida e importante, por eso te preguntaba tu mirada sobre la Nación y la gestión. Mira, con respecto a la ciudad de Buenos Aires, me parece que han hecho un esfuerzo por empezar a pagar la coparticipación que nos corresponde de acuerdo al fallo de la Corte y eso es importante. Está todavía en discusión el stock Mm. de la deuda y muchas otras cuestiones, pero por ejemplo, con la ministra de Seguridad se ha avanzado en conversaciones importantes, por ejemplo. En el caso particular del traspaso del servicio penitenciario a la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene servicio penitenciario, y vos sabés que tenemos policías cuidando presos en alcaldías y en comisarías, y eso es un problema, porque son más de 3.600 efectivos que podrían estar en la calle. Mm. Así que esas conversaciones en materia de seguridad con el Ministerio de Seguridad de la Nación están caminando bien. Y bueno, después siempre hay, hay tensiones. Hay 5.000 millones de dólares que la Ciudad de Buenos Aires quiere cobrar porque es lo que corresponde y hay un fallo judicial de la Corte que así lo Mm. avala, pero se va avanzando y somos, a ver, tenemos confianza en que se va a avanzar más rápido. También puedo decirte que lamentablemente la Libertad Avanza no ha acompañado el presupuesto 2025 que la ciudad sí tiene. Ujú. Lamento que la nación no tenga un presupuesto, porque tener un presupuesto es un instrumento de transparencia, de Mm. seguridad jurídica, de control, porque con el presupuesto la Y de legislatura puede proyección, controlar obvio. al jefe de gobierno, y Sí, de inversión, o sea, sí. es un instrumento muy importante y que la nación no lo Laura, tenga, la verdad es muy triste. tal cual. Sí. Y para cerrar, y te agradecemos que nos hayas atendido. eh, a ver, me preocupa como porteño hechos de corrupción. Y Patricia Bullrich ha dicho en esa pelea que hay con Larreta, en donde ella menciona obviamente a Larreta, dice, como jefe de gobierno, tomó una ciudad pujante y ordenada, un modelo a seguir y la llevó a su peor versión. Impuso un festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre. ¿Están investigando esto? Si efectivamente Lo, hubo un festín de corrupción de Larreta en la ciudad. cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de corrupción debe denunciarlo donde corresponde por supuesto el jefe de gobierno tomará las medidas del caso si se trata de algún funcionario de su gestión y la justicia lo hará respecto de funcionarios de gestiones anteriores. Perfecto. Laura, bueno, mucha suerte con la gestión. Gracias a Y por ustedes, supuesto, gracias por feliz atendernos. año. Igualmente, ¿eh? No, por favor, seguimos conversando durante 2025, que tengan un feliz año. Igualmente para vos. Laura Alonso, vocera Gracias. flamante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.